Hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos una de las partes más interesantes del curso, Sockets en Linux. Durante este curso vamos a poder enlazar dos conceptos aprendidos en cursos anteriores. Por un lado, las llamadas al sistema operativo y la capa de transporte del protocolo TCP/IP. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la relación entre la capa de transporte y el sistema operativo, que son los sockets, los tipos de sockets y un poco del lenguaje C, uno de los lenguajes sobre lo que está construido el kernel de Linux. Recordando un poco del protocolo TCP perteneciente a la capa de transporte, este brindaba servicios a la capa superior, la de aplicación, y se encargaba además del control de flujo en la transmisión de datos entre dos aplicaciones. Para poder lograr esto, recordemos además que la capa de transporte se ejecuta en el dispositivo, y una de las principales diferencias con la capa de Internet que se ejecutaba en los routers. Por ello, el sistema operativo cuenta con ciertas funciones especiales que permiten realizar este control de flujo. Estas funciones son Listen, Connect, Accept, Send, Receive y Close. El socket designa un concepto abstracto por el cual dos aplicaciones en dispositivos distintos o en el mismo dispositivo pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. Un socket es como un conector. Con él podemos conectarnos a dispositivos remotos o permitir que estos se conecten al nuestro a través de la red. En realidad, un socket no es más que un descriptor de archivo de un tipo de archivo especial. Recordemos que en Linux todo es un archivo, así que para enviar y recibir datos por la red solo tenemos que escribir y leer en un archivo que va a tener ciertas características. Para poder usar un socket, el sistema operativo debe crearlo. La función que crea el socket nos va a devolver un número entero llamado file descriptor o descriptor de archivo. Funciona de forma similar a las llamadas al sistema del sistema de archivos de Linux, Open o Create, que nos devolvían también un file descriptor y a partir de ahí ya podíamos tratarlo, si quisiésemos, como un fichero normal. Se podría hacer las funciones read o write sobre un socket, ya que también es un archivo, pero no es lo habitual. Existen funciones específicamente diseñadas para leer y escribir en sockets que son send y receive. Si los sockets nos van a ayudar a comunicarnos en la capa de transporte, es obvio que pueden existir dos tipos de sockets. Los sockets de flujo o sockets TCP, los cuales utilizan el protocolo de transporte TCP, definiendo una comunicación bidireccional confiable y orientada a la conexión, es decir, todo lo que se envíe por un extremo va a llegar al otro en el mismo orden y sin errores, con corrección de errores y retransmisión si es necesario, y los sockets de datagrama, que en cambio utilizan el protocolo UDP, que no está orientado a la conexión y no es confiable. Si envías un datagrama, puede que llegue en orden o puede que llegue fuera de secuencia. No precisan mantener una conexión abierta y si el destino no recibe el paquete, no ocurre nada especial. Ahora, ¿cómo podemos usar un socket en Linux? Aquí apelamos al lenguaje C, el que nos va a permitir escribir programas de red que se comunique con otro programa de red. Además de crear el socket, vamos a necesitar asociarlo más tarde a un puerto TCP o UDP y a una dirección particular IP que tenga el servidor donde se está ejecutando la aplicación. Para ello se crea una estructura especial llamada sockAddr o socket address que va a contener esta información y que más tarde asociaremos al socket. De esta forma, todo lo que llegue por el puerto indicado en la estructura sockAddress se procesará dentro del socket y podrá ser leído por una aplicación que esté corriendo en el servidor. Así también, todo lo que se escriba dentro del socket se enviará por el puerto indicado en esa estructura. Socket entonces va a ser una llamada al sistema que va a devolver un descriptor de archivo o un file descriptor. Durante la llamada se van a reservar los recursos necesarios para el punto de comunicación, es decir, espacio de memoria y disco, pero no se especifica nada respecto a la dirección o puerto asociado al mismo. De los tres parámetros que recibe la función, solo nos interesa fijar uno de ellos, type o tipo, que nos va a permitir definir si queremos un socket de flujo, TCP, sock stream, o un socket de datagramas UDP, sock de gram. El resto de los parámetros podemos fijar a AFINET, que significa el tipo de direcciones de Internet o tipo de direcciones IP, y a 0 para el protocolo, para que se seleccione el protocolo automáticamente. La llamada al sistema socket devuelve un descriptor o un entero, o un -1 si se produjo un error. El descriptor de archivo luego va a ser usado para asociarlo a una conexión de red. La conexión de red se configura mediante la estructura sockAddr o socket address, la cual contiene los siguientes valores.
Sin family, que es un entero que indica el tipo de direcciones a usar. Ya dijimos que en nuestro caso siempre va a tener el valor AF y NET, que corresponde a direcciones del tipo IP. Sin port va a indicar el número de puerto que se va a usar. Sin other va a ser una estructura que va a indicar la dirección IP. Sin 0 es un array que se rellena 0 para que la estructura siempre tenga el mismo tamaño. Un socket recién creado aún no tiene una dirección de red por más que hayamos definido la estructura socket address. La asociación entre el socket y el socket address se realiza mediante la función bin. Recién cuando el servidor destina una dirección a un socket, los clientes van a poder conectarse a él. El sistema aún no va a atender las conexiones del cliente, simplemente las va a registrar y cuando empiece a recibirlas le avisará a la aplicación asociada a ese socket. Los parámetros de la función bin son el file descriptor del socket y la estructura myAddress. De esta forma voy a tener asociado el socket a la estructura que contiene el puerto y la dirección IP donde va a correr esa aplicación. A continuación viene la llamada listen, la cual asigna espacio para poner en cola todas las llamadas entrantes en caso de que varios clientes se intenten conectar al mismo tiempo. Esto permite que un servicio no se bloquee cuando está atendiendo un solo cliente. Listen avisa al sistema operativo que empieza a atender nuevas conexiones de red. El sistema registrará cada conexión de cualquier cliente para transferirla a la aplicación cuando la solicite. Si llegan conexiones de cliente más rápido que lo que la aplicación es capaz de atender, el sistema los almacena en una cola y las mismas se van a ir obteniendo en medida que se vaya liberando la aplicación. Luego viene la función accept, usada para bloquearse en espera de una conexión entrante. Cuando llega un segmento, la capa de transporte crea un socket nuevo con las mismas propiedades que el socket original y devuelve un file descriptor nuevo para esta nueva conexión. Esto permite que ese socket nuevo sea el encargado de manejar la conexión nueva, permitiendo que el socket original siga esperando nuevas conexiones. Estas funciones, socket, bin, listen y accept, son usadas normalmente por las aplicaciones de servicio o servidores. Se crea el socket, se asocia el socket a un puerto y a una dirección IP, se inicia el servicio y luego se aceptan las conexiones. La siguiente función es usada principalmente por los clientes que se conectan a los servidores, la función connect. La función connect se usa para conectarse a un puerto definido a una dirección IP. Va a devolver -1 si ocurre algún error. Para que un cliente se conecte a un servidor también necesita un socket. Por ello la llamada connect se asocia a un file descriptor de un socket. Si se necesita un socket, también se necesitará una dirección socket address, un puerto o una IP para que se conecte al servidor. Una vez establecida la conexión entre dos sockets del cliente y del servidor, ya solo es cuestión de comenzar a enviar datos. Para ello se usan las funciones send y receive para socket de flujo y send to y receive from para socket de datagramas. Por último, pero no menos importante, se debe cerrar la conexión. Para ello existen dos formas distintas. Uno es usar la función close. Es la misma función para cerrar archivos. Recordemos que el socket es simplemente un archivo que se asocia a una conexión de red. Esta función cierra el descriptor de archivo del socket, liberando el socket y los recursos asociados al mismo y negando cualquier envío o recepción a través del socket. Si quisiéramos tener más control sobre cómo cerrar el socket, podríamos usar la función shutdown. El parámetro how nos va a permitir indicar cómo queremos cerrar el socket. Con 0 vamos a decir que no permitimos recibir más datos, con 1 no permitimos enviar más datos y con 2 no se permite ni enviar ni recibir más datos, que sería usar lo mismo que la función close. Esta función no cierra realmente el socket, sino que solamente modifica las condiciones de uso, es decir, que no va a liberar recursos de asignación de memoria o de almacenamiento de disco. Para liberar el socket y liberar los recursos, siempre hay que usar la función close. Parece mucha información, así que vamos a recapitular. Un servidor debe 1. Definir una estructura de datos que va a contener el puerto y la dirección IP para usar el socket. 2. El socket, que es un archivo especial que se va a usar para asociar al puerto e IP del socket address a este archivo especial, de manera que todo lo que llegue por ese puerto pueda ser leído en este archivo por la aplicación. 3. Debe enlazar el socket al puerto mediante la función bin. 4. El siguiente paso es poner la espera de conexiones con la función listen. Y 5. Aceptar las conexiones con la función accept. Luego pueden venir muchos send y receive para intercambiar datos. Y por último, finalizar la conexión, siempre usando close.
El cliente la tiene más fácil, solo debe definir su propia estructura de dirección IP y puerto para conectarse a otro servicio. 2. Generar su propio socket. Y por último, 3. Conectar a un socket de otro equipo. Este socket de otro equipo siempre debe estar en estado accept. Luego puede usar nuevamente send y receive hasta que termine la conexión y por último usar un close. Con esto terminamos la clase de hoy, que es la introductoria a sockets, y en las siguientes clases iremos viendo cómo poder programar una aplicación servidor en C para Linux utilizando todas estas funciones. Hasta la próxima.